siempre digo virtual congresista porque es lo que nos toca, pero es congresista, va a estar juramentando el 28 de julio. Rosángela Barbarán, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Cristian, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Rosángela, a ver, esta segunda vuelta, ¿por qué crees tanta diferencia todavía en casi todas las encuestas? Respecto de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿cómo crees que esta tendencia podría revertirse desde el lado de tu candidata Keiko Fujimori? Como vemos, siempre las encuestas son una foto del momento, ¿no? Nosotros todavía tenemos un trabajo que realizar de que la población hoy entienda que detrás de Keiko Fujimori hay una propuesta que puede permitir que nuestro país tenga un cambio, pero hacia adelante, un cambio con estabilidad, Cristian. En este momento, hace un ratito revisaba el tipo de cambio, estamos bordeando, la SUNAT presenta, ¿no?, una variación tremenda, ya estamos llegando a 3.78 y en otros hasta 3.85, que es lo que presenta el paralelo, pero realmente estamos en tiempos de incertidumbre, no solo por la pandemia, sino que nos estamos generando una inestabilidad económica que lamentablemente nos va a llevar a que el 28 de julio nosotros tengamos sí o sí que llegar a consenso, pese a que sea un Congreso muy fragmentado. ¿Hacia dónde deberían llevar esos consensos y, digamos, con qué partidos, no? Porque, a ver, si es que ganase, por ejemplo, eventualmente Castillo, se supone que justamente el modelo está hecho para eso, de que él pueda, siempre y cuando lo que tenga que ir al Congreso sea aprobado por el Congreso, porque finalmente ahí se tiene que respetar la Constitución, digamos, plantear una propuesta, si se quiere, más de izquierda en términos económicos. Entonces, ¿cuál sería la posición de la bancada eventualmente en un gobierno de Castillo, eventualmente en un gobierno de Keiko Fujimori? Rosángela, ¿con quiénes vendría el trabajo y sobre qué puntos? Mira, nosotros como partido realmente democrático consideramos que hay que ver en orden de prioridad. ¿Qué es prioridad en ese momento? Salud, economía y educación, ¿no? También tenemos temas importantes como lo es la seguridad, y en esos puntos son los que vamos a tener que llegar a consensos. Más allá de nuestras áreas políticas, ideologías y lo que fuese, yo creo que cada uno ya tiene una propuesta. Sin embargo, hay claras diferencias, Cristian. Por un lado tenemos una propuesta que primero ha sido elaborada antes de la pandemia por el señor Cerrón, que si tú le preguntas cuál va a ser sus medidas inmediatas, ni siquiera las conoce. Con un candidato a la presidencia que te está hablando hoy de volverse al centro, pero sabemos perfectamente de dónde viene su ideología y qué es lo que él está proponiendo para la economía de nuestro país, donde habla de estatización, pero después quiere blanquearlo hablando de nacionalización, y ahora dice, ¿no?, de que si es que la población no quiere cambiar la Constitución, pues no lo hará, cuando ya miembros de su partido han dicho que evidentemente ante una negativa del Congreso de la República ellos procederían a disolverlo. Entonces, hay miedo y no solo de la parte de la clase económica, sino también miedo por parte de la población. Y yo también entiendo por qué es que el señor Castillo ha tenido una aprobación altísima por parte de los peruanos pujantes, los peruanos que han sido terriblemente afectados por estas desigualdades que tenemos. Ha habido un gobierno ineficiente, Cristian, en donde siempre se le ha querido echar la culpa en esto a los empresarios. Y yo les recuerdo que cada persona que se levanta todos los días a salir a la calle a vender, o el taxista que sale, también es un emprendedor. Y lo que sí tenemos que aceptar es que el Estado ha estado de espaldas a ellos. Siempre han habido prácticamente esos favores que se le ha hecho a las grandes empresas, cuando el verdadero acercamiento y el verdadero favor que se tiene que hacer son a los pequeños. Y en ese sentido es que de llegar al Congreso, yo ya lo he planteado, vamos a trabajar muchísimo en luchar para construir formalidad, y se les va a plantear la exoneración tributaria en los primeros años para emprendedores independientes, y además que ellos se puedan formalizar a costo cero, para que el Estado los deje de perseguir como si ellos fuesen delincuentes y no les permitan laborar en formalidad. Ok, pero me has hablado de emprendedores y de pequeños empresarios, pero al mismo tiempo has dicho que sí ha habido una colusión entre miembros corruptos del Estado, y por eso obviamente la crítica al Estado incapaz que le ha dado la espalda a la ciudadanía, pero en colusión también con malos, grandes empresarios que efectivamente también han sido parte de que el Estado nunca se haya podido reformar. Eso yo no lo escucho en Keiko Fujimori.
Cristian, la Constitución ya establece las sanciones que se tiene que hacer para cualquier posición dominante que abuse, para cualquier opción monopólica que se burle. Eso ya está. Mira, ¿dónde están las instituciones del Estado? ¿Por qué no han hecho su chamba? ¿Por qué no han sancionado cuando han tenido que sancionar? ¿Por qué tantos reclamos de trabajadores, inclusive formales? Porque han habido empresas que justamente han logrado que el Estado sea incapaz de hacer lo que tenía que hacer. Y para eso es que necesitamos un gobierno eficiente, Cristian. Y es justamente la propuesta que tiene Fuerza Popular. De más allá de lo que se ha podido ver anteriormente, nosotros necesitamos un verdadero cambio hacia adelante. Y en ese sentido, quienes van a ser hoy la prioridad son los pequeños, aquellos que siempre se les ha cerrado las puertas y se les ha negado la posibilidad de hacerse formales. Nuestra economía, Cristian, hoy, por pandemia, es casi 80% de informalidad. Y tú no puedes estar debatiendo, por ejemplo, ¿no?, sobre AFP, de repente, o ONP exclusivamente, cuando el otro 80% no tiene ni siquiera esa opción. ¿Qué hacemos con ellos realmente? Fuerza Popular tiene un plan, y yo creo que lo que hoy tenemos que voltear a ver como peruanos es cuál es la opción que nos va a dar estabilidad en la democracia, además de respetar nuestras libertades, y que haga un verdadero gobierno eficiente. Cuando hablamos, ayer yo escuchaba al señor Castillo que él hablaba de que el gobierno central y el gobierno central, no señores, la ejecución también recae en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, y cuando ellos han tenido la oportunidad lo han hecho mal, han devuelto el dinero y en muchos casos han sido cuestionados. El señor Vladimir Cerrón también ha sido justamente sentenciado. Entonces, lo que tenemos que voltear a hacer es hacer un cambio hacia adelante en donde la prioridad que va a ser economía y salud se haga. Y para eso hay que llegar a consensos. Yo no sé qué fácil puede hacer que poder sentarnos a conversar con los parlamentarios de Perú Libre, pero yo creo que si a ellos les importa el Perú, van a tener que respetar primero las normas, como lo es nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y en base a ella tomar medidas que puedan... Yo te hacía la pregunta, ¿no?, si es que también estarían llanos a conversar con Perú Libre. Yo creo que nosotros tenemos como parlamentarios la obligación de sentarnos a conversar con todas las fuerzas que quieran llegar a un consenso por el bien del país. Yo creo que es momento, cada uno desde su posición, podemos empujar. Yo no creo que en temas de salud podamos tener alguna diferencia mayor que no permita que ellos puedan apoyar alguna norma que va a ser beneficial. Entonces, hay que dejar también nuestras taras, nuestras diferencias de campaña. Yo sé que a veces en una campaña la situación se acalora muchísimo, yo espero que después también se den cuenta, ¿no?, y respeten la voluntad del pueblo, que espero que sea que Fuerza Popular evidentemente pueda llegar a ser gobierno, y no solo, como lo digo, con el sentido, o no te lo digo solo como fujimorista, sino también como peruana que está convencida. ¿Hola? Sí, parece, Rosángela, que persisten los problemas técnicos estos de conexión que se presentan normalmente en estas situaciones. Te saluda Jesús Verde, ¿cómo estás? Estamos aquí en Informamos y Opinamos. Cristian, imagino yo que te preguntaba sobre esto que significa, o significó en su momento, que el fujimorismo tuviera mayoría en el Congreso y que no permitió de que algunas leyes prosperaran, y finalmente se llevó a esta situación de ingobernabilidad durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que llevó justamente a su vacancia, y luego ya vimos lo que pasó, ¿no? Si esto obviamente se repetirá. Entiendo yo que por ese lado iba la pregunta de Christian Hudtvalcker. Ya. Cristian, en realidad, respecto a lo que fue el Congreso con mayoría fujimorista, yo también hubiese querido de que el desempeño sea mayor, se notara. Se hicieron cosas muy buenas, por supuesto que sí, pero lo que se comunicaron fue un poquito esa confrontación que hubo. Pero hoy nos corresponde también como un Congreso que sean nuestras acciones quienes recuperen la confianza de la población. Y en ese sentido sí hay un compromiso. Nosotros, como bancada, y además Keiko Fujimori como lideresa hoy de Fuerza Popular, convencida de que de los errores también se aprende. Y se aprende para que uno pueda tomar mejores decisiones. Así que este nuevo Congreso, nosotros vamos a llegar al consenso que se requiera, vamos a tener muchísima apertura también para las ideas que surjan de las otras bancadas, vamos a tener, como siempre, priorizar a la población y que sean esas normas las que hoy hagan que el Congreso como institución mejore su imagen también.
Exitosa. Claro, eso es importante, Rosángela. La pregunta sería si es que en realidad ese cambio es sincero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que garantiza ello? Mira, en la vida, a todos, y creo que esto sí es un tema muy personal, pasamos por situaciones que nos hacen voltear a ver que quizás en algún momento nos equivocamos o tomamos decisiones que no eran correctas, ¿no? Entonces, yo confío plenamente en las palabras de Keiko Fujimori y además en el compromiso que yo he asumido también como parlamentaria joven, de que tenemos la oportunidad de oro para que la población se dé cuenta de que Fuerza Popular, además de haber sido siempre el gobierno que ha estado, o el partido que ha estado cercano a la población, va a tener un Congreso que los represente realmente en estos 5 años. Claro, ahora, se entiende también que Fuerza Popular no tiene en esta ocasión mayoría. Tendríamos en todo caso que ver también quiénes serían los afines a ustedes en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, porque finalmente también hay un gran rechazo, o lo habría, ¿no es cierto?, si es que ella asumiera la conducción del país. Fíjate tú que hay esto que se conoce, si uno camina normalmente en la calle, el nivel de rechazo, y por ahí se habla mucho del tema de la vacancia, ¿no? Hay quien dice, si Keiko Fujimori sale presidenta, la vacamos por la calle. Entonces se anuncian manifestaciones que espero, la verdad, no sean más allá de simplemente enunciados que a la larga no tengan mayor validez, teniendo en cuenta que estamos hablando de un nuevo gobierno que necesita apoyo. Me dicen que ya está Cristian junto aquí contigo, Rosángela. Cristian, continuamos con Rosángela. Gracias. Rosángela. Te escucho perfectamente, Cristian. ¿Cuáles van a ser, digamos, los puntos en los cuales no hay ninguna manera de conversar con Perú Libre, ¿no? Y aquí quiero tocar, por ejemplo, los temas que se fueron de boca y que, claro, ha querido moderar el candidato Pedro Castillo. El tema de la asamblea constituyente. ¿Hay alguna manera de ir a una asamblea constituyente desde tu punto de vista? Mira, yo hasta este momento no entiendo por qué, si nuestro país está en medio de una crisis con un alto nivel de incertidumbre, ellos quieren generar nuevamente otro nivel de incertidumbre, cuando la prioridad hoy es resolver lo urgente, que es extender que hayan camas UCI, que hayan plantas de oxígeno que puedan dar a la población oxígeno de forma gratuita, que lleguen las vacunas. Eso no necesita una asamblea constituyente, eso no necesita un cambio de constitución como ellos lo dicen. Entonces, realmente no se están centrando en lo que es prioritario. La constitución que ellos quieren cambiar nos ha permitido un verdadero crecimiento económico. Y también es verdad que lamentablemente el gobierno ha sido tan eficiente de que no ha podido disminuir las brechas, los niveles de desigualdad que hemos tenido. Y la pandemia lo que ha hecho es incrementarlo. Hoy la gente está preocupada por qué va a comer su hijo mañana. Y eso no llega con una asamblea constituyente, eso llega con decisión política, con una presidenta que pueda tomar medidas urgentes, como es que se retome el PRONA, que hizo tanto bien a la gente, que es llevar alimento a donde realmente lo necesitan, que los niños vayan a llevar sus clases, Correcto. En este caso las virtuales, pero bien alimentados. Correcto, pero desgraciadamente, Rosángela, si es que la mayoría de gente le da el apoyo a Pedro Castillo, como las encuestas parecen marcar, y él promete una nueva constitución o cambiar la constitución o qué sé yo, también justamente la democracia parte de que finalmente él lo pueda plantear siempre y cuando respete la constitución y las leyes. Yo podría coincidir contigo, porque imagino mucha gente que lo urgente ahorita no es eso, pero ¿qué tal si hay gente que piensa que una constitución puede resolver los problemas? Completamente equivocada, pero si así lo cree. Mira, yo confío muchísimo en que en las próximas semanas la población va a poder ponderar muy bien entre las dos opciones políticas. Por un lado tenemos a un candidato que nos plantea retroceder más de 40 años y por otro lado tenemos una candidata que con toda la experiencia y además asumiendo, yo creo que de la mejor forma, los errores que hemos tenido como partido y que hoy nos sirven de experiencia para tomar las mejores decisiones, vamos a poder sacar a nuestro país adelante. Así que yo confío nuevamente en que todas las personas que hoy están pensando votar por blanco o viciar su voto, van a detenerse a saber qué es lo mejor
para el país y cuál es el país que ellos quieren también para su familia, para sus hijos. Correcto. ¿Se están reuniendo los congresistas electos con Keiko Fujimori, digamos, para delinear algunos discursos de campaña en esta segunda vuelta? En este momento todavía no estamos reuniéndonos en ese sentido. Lo que sí es que estamos trabajando en conjunto, ¿no? Para saber cómo vamos a poder ayudar en esta segunda vuelta. Keiko Fujimori también, recordemos que ella ha empezado prácticamente la carrera después, porque no se le permitía viajar al interior del país, y es por eso que también se ha estado priorizando sus viajes. Entonces ella está tratando de llevar el mensaje a todos los peruanos y nosotros también por nuestro lado, ¿no? Ok. Ahora, déjame preguntarte, por ejemplo, algunas cosas de tu agenda particular. ¿Tú crees que tienen que haber cambios, por ejemplo, en las AFPs, no, en los sistemas de, en los bancos, si es que hay un oligopolio? ¿Tendría que haber más competencia? ¿Tenemos una real economía de libre mercado o tenemos también mucho mercantilismo, corrupción? Porque veo que tú también, digamos, igual que Keiko Fujimori, repite mucho el Estado ha tenido la culpa, pero, digamos, el Estado no es incapaz porque finalmente a alguien se le ocurrió en alguna parte del mundo. El Estado es incapaz porque hay gente también que se ha encargado de hacerlo incapaz. De, por ejemplo, copar por ahí a un regulador que le tuvo que poner cotos a un grupo de empresas y que se lo capturaron y que finalmente este regulador se volvió parte también del entorno corrupto. Entonces, decir que solamente el Estado es como querer pasarle la mano a la CONFIEP, y con la CONFIEP no van a ganar la elección, Rosángela. No, yo siempre he sido muy clara, Cristian, y todas las personas que me conocen. Yo siempre he dicho que el Estado no hace su chamba porque quien tiene que velar por el cumplimiento de lo que establece una verdadera economía social de mercado es el Estado también. Quien tiene que evitar algún tipo de colusión, negociaciones de tarifas y lo que fuese, es el Estado. Y es ese Estado en donde se inmiscuyen algunos funcionarios corruptos que han hecho que nosotros no tengamos una verdadera economía social de mercado. Y en ese sentido, ¿qué es lo que planteamos? Justamente te he dicho, hoy los que necesitan ser parte de nuestra economía formal son también los pequeños. A ellos siempre se les ha excluido. Okay. Claro, por supuesto. ¿Qué dice nuestra Constitución en ese sentido? De que nosotros tenemos que construir también para ellos, o sea, trabajar en base de ellos, pero claro, como ellos no son muy significantes para algunos políticos, entonces siempre han estado de espaldas, ¿no? Entonces hoy la propuesta que tiene Fuerza Popular es que ellos ingresen a nuestra economía. Vamos a ver finalmente cómo se hace y vamos a ver si es que lo pueden transmitir y finalmente cambiar un poco la tendencia que hasta ahora parece definitiva. Rosángela Barbarán, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Saludos y felicidades. Suerte, más que suerte. Felicidades por la elección. Vamos a ver a todos en el Congreso. Vámonos a la pausa y venimos.